lo que planteó el ministro Pérez Dayán sí cimbró a los más cercanos del presidente, a los legisladores, concretamente senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, porque el ministro Pérez Dayán, en medio de la FIL, en medio de lo que es este encuentro o este cónclave de derechistas y conservadores, como lo calificó, ahí planteó la destitución de los senadores que no cumplan con lo que establece la Constitución en cuanto al nombramiento de los consejeros. Digo, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorita opera el INAI, ¿no? Con 4 consejeros, deberían ser 7. Pero el ministro planteó y dejó clarito que tendrían que ser, que él estaría a favor de una destitución inclusive hasta del presidente de la mesa directiva del Senado. Es que creo que lo está poniendo en jaque el Poder Judicial. Absolutamente. Ayer lo de Loretta lo trae con el hígado volteado, ¿no? Y hoy se le volteó el estómago al conocer a profundidad lo que planteó el ministro Pérez Dayán. Vamos a verlo, porque esto nos va a dar el pie para poder entender la forma en la que reaccionó hoy en la mañana, que insisto, el presidente sigue bastante enojado. Ya se calentó mucho el ambiente en el programa anterior sobre, en primer lugar, Mario, ya van varios días donde el presidente está que no se aguanta, no se ajusta, está bastante enojado porque no le están saliendo las cosas, ni le están respondiendo a sus cercanos como él quisiera que lo hicieran. Sí, yo te diría, yo creo que hay 2 cosas fundamentales, ¿no? La primera, desde luego, el tema Acapulco, que lo trae loco, porque Acapulco no ha terminado, ni se ha solucionado nada. Y el segundo, creo que coincidíamos, lo platicábamos antes, el tema de los fideicomisos, que no pudo echar de embolsarse, que no pudo confiscar, agandallarse, como le queramos llamar, pero bueno, pues ya estaba telegrafiado que esto pues era violentar los derechos de muchos trabajadores. Y fíjate, contrariamente, porque es donde yo digo que el señor pues mide con su propia vara, ¿no? Tenemos el caso del exministro Saldívar. Tú sabes que se va con una parte proporcional de sus haberes de retiro. Sí. Cuando la ley establece que tienes que cumplir un periodo, ¿no? No es de que si no lo cumples te vas con la parte proporcional. Yo, por ejemplo, para pensionarte, pues la ley te pide ciertas semanas de cotización, ¿no? Si no las cumples, pues no lo alcanzas, ¿no? Entonces, me parece que creo que esto lo tiene muy molesto. Sí, definitivamente. Eso y los respondones que ya le están saliendo algunos, ¿no? Sin duda. El asunto de los fideicomisos, eso lo va a traer completamente volteado, porque más allá del dinero, él ha insistido en que hay suficiente dinero en los ahorros, entre comillas, que nadie los ha visto, para poder enfrentar el problema de Acapulco, pero trae atravesado, pues no tanto el dinero, sino no haber de alguna manera amarrado al Poder Judicial a través de sus trabajadores y haberles quitado pues los derechos laborales. No me voy a cansar de insistir que esos fideicomisos no son privilegios, son derechos laborales adquiridos y todos los trabajadores tenemos que proteger y cuidar nuestros derechos laborales, Mario. Sí, totalmente. Bueno, pues él mismo los ha promovido. Pues claro. Él mismo busca que se promuevan. Exactamente. Entonces, me parece que aquí las cosas no le están saliendo como él quiere. No, déjame decirte, no hay tales ahorros, ¿no? No existen, ¿verdad? No existen. ¿Los 2 millones de pesos no existen? Mira, si nos metemos a los informes de la Secretaría de Hacienda, que cualquiera lo puede hacer desde su teléfono celular, ¿cómo se llama? Desde su teléfono celular, nos damos cuenta que la Secretaría de Hacienda reporta un ahorro irrisorio por medidas de austeridad. No es ni la centésima parte de los billones de los que él habla. Entonces, dinero no hay, ¿no? La deuda sí, deuda hay mucha. Entonces, pues todo esto lo tiene muy, muy molesto y peleándose diariamente ya con el Poder Judicial. Por lo que sea, ya se está peleando. Eso sacó de Vox en los últimos días, ¿no? Es que los trae atravesados. O sea, primero porque no pudo hacerse de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial. Así es. Y ahora todas las declaraciones que han salido en este gran encuentro de intelectualidad, de lectura, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que hay que decirlo, es el acontecimiento intelectual de pensamiento, de independencia más importante en nuestro país. Todo lo que se ha dicho ahí, pues simplemente lo traen trabado. Lo de Loreto Ortiz, que lo platicábamos ayer,
lo trae vuelto loco, ¿no? Que no están de acuerdo en que se elijan a los ministros por voto directo. Y las razones ya las hemos platicado aquí, las podemos volver a mencionar un poco más adelante. Pero lo que se ha comentado mucho son las declaraciones del ministro Pérez Dayán, ¿las viste? Totalmente, sí. Porque sí, las vi ayer. No quiere, bueno, vuelve el tema, ¿no? De los consejeros del INAI. López Obrador le estorba el INAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales, porque sabe que a través de esta instancia se van a conocer muchas de las cosas de corrupción que están sucediendo en su gobierno, Mario. Totalmente, mira, es verdaderamente absurdo, y te digo porque él mismo recurría al INAI. Él, ¿verdad? O sea, él mismo recurrió. ¿Te acuerdas cuando sacó su famosa lista de la gente que le habían perdonado impuestos y de que los que decía él que no habían pagado? Se la dio el INAI. Se la dio el INAI. Mucha documentación del rescate bancario, déjame decirte, que él usó, me la dio a mí el INAI. Entonces, el INAI es una institución que claro que funciona, claro que funcionaba muy bien. Y me parece que las críticas y su disgusto con el INAI, pues es que no le gusta que haya nada que lo haga rendir cuentas, ¿no? Claro, lo ventilan a él, ¿no? Y a sus cercanos en actos de corrupción verdaderamente sorprendentes, ¿no? Simplemente Segalmex. Segalmex y muchos otros, ¿no? Simplemente el sobregasto o el sobreejercicio de gasto que han tenido sus proyectos. Ya ahí es algo que es atípico y que es corrupción, finalmente. Lo que planteó el ministro Pérez Dayán sí cimbró a los más cercanos del presidente, a los legisladores, concretamente senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, porque el ministro Pérez Dayán, en medio de la fila, en medio de lo que es este encuentro o este cónclave de derechistas y conservadores, como lo calificó, ahí planteó la destitución de los senadores que no cumplan con lo que establece la Constitución en cuanto al nombramiento de los consejeros. Digo, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorita opera el INAI, ¿no? Con 4 consejeros, deberían ser 7. Pero el ministro planteó y dejó clarito que tendrían que ser, que él estaría a favor de una destitución inclusive hasta del presidente de la mesa directiva del Senado, es que Mario. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que sería quien tendrían que destituir. Primeramente, de entrada, ¿no? Hay que revisar el proceso legislativo, pero finalmente de quien depende primero, pues es que el presidente de la mesa directiva es el que coordina los trabajos, el que vamos a decirle, el que pone la agenda, ¿no? Entonces, si un tema no se está viendo, pues es porque el presidente de la mesa directiva no lo ha bajado. Entonces, dentro de mucha cadena de destituciones que habría, pues una es esa, Entonces, pues sí, definitivamente creo que lo está poniendo en jaque el Poder Judicial. Absolutamente. Ayer lo de Loretta lo trae con el hígado volteado, ¿no? Y hoy se le volteó el estómago al conocer a profundidad lo que planteó el ministro Pérez Dayán. Vamos a verlo, porque esto nos va a dar el pie para poder entender la forma en la que reaccionó hoy en la mañana, que insisto, el presidente sigue bastante enojado. Esto dijo el ministro Pérez Dayán en el marco de la Feria Internacional del Libro. Se ha demostrado y se dicta una sentencia, la responsabilidad política de ese órgano constitucional, que es una Cámara del Congreso, tiene que responder. Se nos dice, me estás obligando al consenso, son 2/3 partes, la oposición no quiere porque yo llevo a uno, ellos quieren a otro, yo no lo quiero. ¿Me vas a obligar a ponerme de acuerdo? Sí. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar, porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que sí. Yo diría que sí, y esto, vaya, los cimbró, ¿no? Porque se está cumpliendo, se está planteando lo que tú nos explicabas en este momento. El presidente del Senado tendría que ser destituido. Tendría que ser destituido, ¿no? De cualquier manera, por el mismo proceso legislativo. Ahora, ¿qué es lo que le molesta más? Esta rendición y balance entre poderes. No digo que sea lo mejor, pero aquí se está ejerciendo una facultad de un poder sobre otro poder, ¿no? Y creo que eso es lo que le molesta. ¿Por qué? Pues porque se expone a que al rato le hagan lo mismo, ¿eh? Sí.
que se pone a que al rato le hagan lo mismo. O sea, los ministros están luchando, Mario, para poder mostrarse como un poder equivalente al Ejecutivo. Es decir, que no son ni empleados ni están subordinados al Ejecutivo. Con un fin, para mí, importantísimo: hacer valer y respetar la Constitución. Lo estábamos viendo con el ministro, Exactamente. ¿no? Dando una explicación, a ver, no les gusta, cámbienlo. Pero esto que está aquí lo tenemos que respetar. Y su chamba es eso. Y yo creo, ayer comentábamos y preguntabas que qué podía haber sido lo que a Loreta, ¿no?, le había hecho cambiar de opinión. Sobre la elección de los ministros por voto directo. Exactamente. Y es esta rendición de cuentas. Al final les van a preguntar, a ver, ¿tu chamba cuál era? Pues hacer y cuidar la Constitución. Ok. Y es muy fácil, ¿la hiciste o no la hiciste? Por eso a veces en este tipo de órganos, yo sé que a veces mete mucho ruido que si vienen de aquí, que si vienen de acá, que si los ponía un partido, que si los quiere el presidente. Al final estos puestos, como los consejeros del INAI, como los comisionados de la CRE, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues a lo mejor sí pueden ser muy afines, pero ellos tienen que respetar esto. En ese momento, sí, les guste o no, porque si no, hay un mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, ¿y qué es lo que le molesta al presidente? Que el mecanismo de rendición de cuentas no sea él, sino que sea algún otro marco jurídico o algún otro alineamiento jurídico. Eso para mí está muy claro, ¿no? Y esto lo tiene... Son cosas que él no puede entender. Es que es increíble, ¿no? Porque siempre que hacemos estos análisis, llegamos a que él quiere ser el centro de todo. Él quiere hacerlo todo, es lo que él tiene que rendir cuentas, él tiene que decir esto está bien, esto está mal, se hace lo que yo digo, y ustedes ministros van a hacer esto. Es imposible así, ¿eh? Es imposible. Y además, vemos, no es porque vayamos a cambiar de tema, pero ¿viste eso que en la mañanera alguien le preguntó sobre el tema del Infonavit? Sí. Y me llama la atención porque quiere ser el centro de todo, sí, y rehuyó la respuesta. Sí. Rehuyó la respuesta, dijo, le dio la vuelta, sí, lo durmió y dijo, pues a ver si viene del Infonavit. Y la pregunta del periodista era muy clara. A ver, señor, aquí hay un grupo de trabajadores cuyo salario y crédito no les alcanza para comprar una casa, porque no dan el mínimo. Sí. ¿Qué está haciendo el Infonavit? Sí. ¿O qué se puede hacer? Entonces, da la vuelta, tira un rollo, y te voy a decir una cosa, es un tema que ya había visto Xóchitl, ¿no? Porque en la propuesta de presupuesto que hizo Xóchitl, está planteando Xóchitl, o planteaba, un programa de vivienda social para jóvenes, y un programa de apoyo a la vivienda. Y planteaba que había que tener una partida de 2,000 millones en cada caso para esto. ¿Y qué es esto? A ver, si tú eres un trabajador que no te alcanza por tu sueldo el crédito para adquirir un departamento, pues te apoyamos con una especie de subsidio para que tengas el derecho a tener una casa. Sí. Y no lo supo y no lo quiso contestar. No, yo pienso porque no tiene las herramientas necesarias para contestarlo. Yo creo que le va a preguntar, o se va a traer al del Infonavit, a ver, tú explícalo, ¿no? Y te va a tirar otro rollo el del Infonavit, vas a ver. Pero obsérvame, ¿no?, cómo se le están empezando a abrir varios frentes al presidente. Ya se le está desmenuzando todo. En el asunto de los ministros, yo sí quiero que tú y el público vean lo que contestó hoy al ministro Pérez Dayán. Sí, porque esto es sintomático, porque se empezó a enojar, le contestó al ministro Dayán, luego se fue con lo del Infonavit que no quiso contestar, pero en el caso del ministro Dayán, esto fue lo que contestó el presidente mexicano. Porque no solo es la elección del juez, del magistrado, ministro, la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del poder judicial, para que esté pendiente del funcionamiento. Pero eso ya lo haría la judicatura, ¿no? Eso sí, la judicatura, pero no la judicatura actual, que está, con todo respeto, pasmada, congelada. ¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel
Entonces, son finísimas personas todos. Es el castillo de la pureza el Poder Judicial. Entonces sí hace falta limpiar el Poder Judicial. ¿Y cómo se hace? A ver, se los dejo de tarea. ¿Cómo hacerle? Pues solo con el método democrático, que sea el pueblo el que elija, que se fijen con claridad los requisitos, qué se necesita para ser un juez, aparte de ser abogado, cuánto tiempo de experiencia, el que hayan actuado con integridad, desde luego que no tengan antecedentes penales y que se hagan listados, que proponga el legislativo, que proponga el ejecutivo, que proponga el Poder Judicial, que propongan los colegios de abogados, que propongan las facultades de derecho. Y que la gente vaya viendo quiénes son, de dónde son, que se dé tiempo para que expongan, que la gente los conozca. Eso es campaña. O sea, sigue Andrés Manuel López Obrador con la idea de, como si el método de que la gente es sabia y sabe los requisitos para un ministro, tengan que votar. Eso es una verdadera mentira. Lo de la judicatura. Ya existe la judicatura. Qué bueno que un reportero preguntó, claro. Porque a mí me sorprende mucho cuando él dice algo y todos están en silencio y no le dicen nada. Este reportero se atrevió a decir, oye, ya lo hace la judicatura, pero quiere su propia judicatura. Es lo que te digo, o sea, quiere es su propia vara para medir qué es justo y qué no es justo. Híjoles. Y qué los haya designado. Pero incluso, mira, yo no soy un experto, pero si tú le ves la cara, su cara ya la ves descompuesta. Sí. Sí, se ve mal. No es de una persona ni siquiera diciéndote algo enérgicamente o tranquilamente, sí, sino se ve su cara descompuesta. Sí. Se ve como cuando dicen que cuando tú ya dices algo con tripas o metes las tripas en un asunto, ya lo perdiste, ¿no? Sí. O sea, en una discusión, y a él le pasó lo mismo. Tiene las tripas enfrente. Exactamente. Las tiene en el rostro. Exactamente. Le voy a decir a Sarita Dulce que un día nos ayude para ver cómo está el rostro de él en estos días. Sí, en estos momentos. Siento que no duerme, Siento que no duerme. En sus planteamientos, que seguramente se la pasa toda la noche, ¿qué voy a decir en la mañanera? Yo les voy a proponer un ejercicio, Mario, y a todos los que nos están viendo. Cada vez que Andrés Manuel López Obrador menciona al pueblo, y nos lo hizo ver Adela hace ratito, y aquí todos los que estamos aquí en Atypical, cada vez que habla del pueblo se refiere a él. Él es el pueblo, él es el representante del pueblo. Sí, claro. Entonces vean cuando dice, es que el pueblo, es que yo, es que el pueblo, es que yo. Ese es un ejercicio muy interesante para poder entender lo que quiere transmitir Mario.